Hola, hermanos, un saludo en Cristo Jesús. Hoy nuevamente me encuentro con ustedes para leer un capítulo más de la Biblia. Solamente para hacerles un paréntesis, este video voy a subirlo en mis dos canales. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y en mi otro canal de YouTube llamado Eddie Agustín Luz y Sal. Recuerden que ahí estamos compartiendo en el canal Eddie Agustín Luz y Sal. Estaba compartiendo los temas del Nuevo Testamento. Empezamos con Hechos de los Apóstoles y ahorita vamos en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el último capítulo del libro de Efesios. Entonces, vamos a ver ahorita todo el capítulo 6 o la mitad, porque probablemente sea un tema bastante largo. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero bueno, aquí lo importante es que sepas que mi canal Eddie Agustín Luz y Sal vamos a volver a reactivarlo para poder seguir con la evangelización de la Biblia. Y en este canal, que es Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, estaré haciendo, digamos, tendré más actividades, tendremos contenido de la divina voluntad, contenido también de Biblia, de otra forma, de otra, allá vamos en un orden, allá vamos como, ahora sí que vamos desde Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y hasta terminar con el libro del Apocalipsis. Terminaremos semana a semana, espero estar subiéndoles un video. Y en este canal estaré subiendo más contenido porque es el canal que tengo más activo, hablando de últimos tiempos, hablando de divina voluntad y hablando también de algunos temas en específico de la Biblia. Por ejemplo, sacaremos temas en específico, no sé, el purgatorio, el tema de los santos, el tema del el sacerdocio, etcétera, ¿no? Entonces, algunos videos de este tipo que serán, digamos, un poquito más en cuanto a la evangelización que pues el Santo Padre nos ha pedido también a través de este año jubilar 2025. Y pues bueno, vamos a esperar poder compartirles o traerles este contenido. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo que está titulado Hijos, Padres, Siervos y Patrones. Y solamente antes de empezar, para recordarles algo, el video pasado les hablaba, en los videos pasados, del testimonio que les daba, mi testimonio de cómo me ha ido en el Santísimo, cómo la Virgen María ha escuchado mis intenciones. Hay algo muy importante porque en el tema pasado de la Virgen María hablábamos inclusive de cómo, por ejemplo, personas que buscan el casarse, ¿no? Háblese de hombres o mujeres, sin importar la edad. Es muy importante, ahorita vamos a tocar este tema porque aquí la Biblia también nos va a dar un punto muy importante. ¿Por qué las familias actualmente están fracturadas? ¿Por qué las familias hoy no prosperan? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué ya no se quieren casar? ¿Por qué hay muchas personas en unión libre, en amaciato, ¿no? Que prefieren estar como, o los novios, ¿no? Que ya ni siquiera a veces quieren estar en unión libre y vivir juntos. A veces ya nada más es, yo prefiero tener una novia o un novio o pasar el rato nada más con mis amigos o amigas, digámoslo así, ¿no? Tener sexo con protección y ahí nos vemos. De hijos no quiero saber nada. Pues bueno, este capítulo precisamente de Efesios capítulo 6 nos va a indicar nuestro Señor Jesús cómo debemos actuar. ¿Para qué? Para que la gente, o sea, tú como padre o madre puedas educar a tus hijos, y tú, si estás viendo el video, que eres un joven o eres hijo, pues sepas cómo poder actuar, ¿no? Inclusive ante los padres. Cuando un padre te está dando, sabemos que el cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, pero si el cuarto mandamiento en honrar a tu padre y a tu madre, no sé, un mandato que te están dando ahí ellos va en contra de lo que dice la Biblia, entonces podemos no hacer caso. ¿Por qué? Porque recordemos que si papá o mamá, por ejemplo, a mí me mandan a matar, pues obviamente estamos violando el quinto mandamiento de la iglesia que está dando Dios. Entonces no podemos hacer caso aunque papá o mamá me lo digan, por darte algún ejemplo. Bueno, y ahora sí, con este paréntesis vamos a iniciar el capítulo y dice así: Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Fíjense lo que estaba empezando a decirles, ¿no? Esta introducción que les di. Fíjense cómo primer mensaje de Efesios capítulo 6 es: hijos, obedezcan a sus padres. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque actualmente nosotros como hijos, hablando de la juventud, no sé cuántos jóvenes, hombres o mujeres pueda tener en mi canal,
Pero ¿cuántas veces muchos de nosotros no obedecemos a los padres? Porque somos rebeldes o porque estamos entrando en una etapa en la adolescencia sobre todo, ¿no? Yo recuerdo que en la secundaria empezaba mi rebeldía y antes obedecía a papá y mamá y llegó la etapa de la secundaria sobre todo, de la adolescencia donde les gritaba, no hacía lo que me decían, inclusive hasta para ir por las tortillas, ¿no? Oye, hijo, ve por las tortillas. Ah, no, mamá, que vaya mi hermano. O no, mamá, que vaya mi hermano, ella es mujer, ¿no? Te salía hasta inclusive lo machista. Bueno, ese tipo de cosas que a veces papá o mamá nos manda, ¿no? O a veces papá que, oye, mi hijo, ayúdame, ven, voy a ir a trabajar. No, papá, es que no quiero. O no, papá, porque yo tengo que estudiar. O no, papá, porque yo tengo que, voy a salir con mis cuates el fin de semana. ¿Cómo te voy a ir a ayudar? Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Que empiezas a rebelarte en contra de los padres. O a veces el que papá o mamá simplemente te estén dando una orden y que tú simplemente porque estás enojado o estás enojada no quieres ir. Entonces, eso es de lo que está hablando Efesios. Por eso dice, hijos, obedezcan a sus padres. Pues esto es un deber, fíjense. Aquí muchos dirán, oye, ¿y por qué tengo que obedecer a mi padre y a mi madre? Aquí vamos a ver por qué dice, pues esto es un deber. Pero ¿por qué es un deber? Seguimos. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Fíjense, entonces, es un deber obedecer a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque es un mandato. Aquí te está diciendo, es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Ojo, no es el primer mandamiento de los que enseñamos en la Iglesia Católica y de los que están escritos en el Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí está diciendo, San Pablo a los Efesios dice, es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Fíjense, esto es bien interesante. Jóvenes que me están viendo o papás que quieren educar a sus hijos. Es muy importante que este tema lo escuchen bien y se traten de quedar con lo mejor, con lo bueno. ¿Por qué? Porque como padres, ustedes deben de enseñar así a sus hijos. ¿Por qué los hijos hoy son drogadictos? ¿Por qué los hijos hoy son borrachos? ¿Por qué son alcohólicos? ¿Por qué inclusive tienen tendencias de la bandera multicolor? ¿No? ¿Por qué razón? Porque los padres no han sabido educar a sus hijos. No han sabido educar y ya cuando quieren educarlos de grandes, pues obviamente ellos, ¿qué pasa? Desde pequeños comenzaron ¿con qué? Con un mal hábito, ¿sí? Con un vicio. Y ese vicio se hizo mal hábito y obviamente ya tú a los 20 o 30 años que este niño o esta niña o este joven o esta jovencita adolescente la quieres tú como papá o mamá apenas enseñarle, pues obviamente no es que sea imposible, pero te va a costar más. ¿Por qué? Porque desde pequeño o pequeña tú la descuidaste. Lo descuidaste como papá y mamá y no cumpliste con tus obligaciones de padre, que era enseñarles. Entonces, fíjense que dice, es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Entonces, aquí dijimos que este mandamiento viene de Dios y que por eso tenemos el deber, nosotros como hijos, de obedecer a los padres. Dice que va acompañado de una promesa. Es el primer mandamiento que tiene una promesa. Y vamos a ver cuál es la promesa. Dice, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Fíjate qué importante también es esto. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Yo te pregunto hoy que estás viendo el video, si tú eres hijo de familia, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué ahorita los jóvenes no encuentran esa felicidad? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué salen a tomar? ¿Por qué buscan probablemente esa felicidad en probablemente los fines de semana, ¿no? Salir con los amigos a bailar, salir con los amigos a tomar, salir a cotorrear. ¿Por qué estás buscando esa felicidad de esa forma? Te voy a decir por qué. Porque no cumples con el cuarto mandamiento de la Iglesia Católica, que es honrar a tu padre y a tu madre. Por eso, porque como Dios lo da como mandato primero, no eres feliz, ¿por qué? Porque no cumples con el mandamiento. Tú al no cumplir con el mandamiento, en automático quedas maldito o maldita. Ajá. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Por eso dice así, para que seas feliz.
¿Para qué voy a cumplir con el cuarto mandamiento que dio Dios a la iglesia? Para ser feliz. Yo no voy a encontrar felicidad con mis cuates, te voy a decir por qué. Pónganse a pensar esto, cada que tú sales los fines de semana, viernes o sábados o domingos, a cotorrear con tus amigos, en donde sea, en un antro, y yendo al cine, yendo, no sé, probablemente a algunos centros de videojuegos, yéndose a las ferias, no sé, a donde tú quieras. ¿Cuántas veces tú sales con tus amigos todos los fines de semana? La pregunta es, ¿por qué sales? Pregúntate. Tú sales y muchos dirán, bueno, es que yo salgo para divertirme, yo salgo precisamente porque quiero ser feliz, porque quiero disfrutar de la vida, porque quiero cotorrear, porque quiero reírme, porque quiero desestresarme. Aquí el detalle es que todos aquellos que hacen eso todos los fines de semana, no es que sea realmente malo, lo quiero dejar claro desde un principio, sino que tú estás buscando una felicidad que no tienes. De lunes a viernes tú no tienes felicidad, tú no tienes paz en tu corazón. Y esa es la razón por la que buscas los viernes, fines de semana, los weekend o los viernes de fiesta o sábados de fiesta, tratar de encontrar esa felicidad que quieres, porque el ser humano quiere ser feliz. ¿A quién no le gustaría ser feliz? A todos. Pero el detalle es que lo están buscando de una manera temporal. Ese es un engaño de Satanás. ¿Por qué digo que es temporal y es un engaño de Satanás? Porque pasa el viernes, pasa el sábado, fin de semana, ya fuiste a divertirte, te fuiste a la Marquesa, te fuiste de viaje, te fuiste a donde tú quieras con tus amigos o con tu familia, probablemente. Llegas el lunes y otra vez vuelves con la cara amargada, vuelves con la frustración, estás enojado todo el tiempo y entonces estás esperando otra vez el viernes para ver ahora dónde vas a ir y que otra vez vuelvas a tener esa aparente felicidad entre comillas. ¿Por qué razón? Porque, repito, no eres feliz y no eres feliz por esta razón, porque no obedeces el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Este es sencillo, es una ecuación sencilla de primer grado. Ajá. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta parte porque ahorita te quiero dar más ejemplos. Continuamos con la lectura. Dice, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Fíjense lo que hablábamos, bien importante, es decir, primero San Pablo nos da un consejo y nos dice qué tenemos que hacer a todos. Porque digo consejo, ¿por qué? Porque acuérdense que aunque yo les lea la Biblia, tú si quieres obedecer a tu padre o a tu madre, eso va a quedar en ti después de ver el video. Después de que veas el por qué o qué finalidad tiene el obedecer, cuál es la promesa que tiene Dios, el que seas feliz y tengas larga vida en la tierra. Si no quieres ser feliz y no quieres tener larga vida en la tierra, entonces, sencillo, no obedezcas a tu padre y a tu madre, ve en contra del mandamiento de Dios y ya verás cómo te va en la vida. Después llorarás, sufrirás, no verás la luz del túnel y regresarás a la iglesia si es que te va bien, porque hay personas jóvenes que hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque no encuentran esa felicidad, pero porque no saben que se puede decir que es tan sencillo saber que tienes que cumplir con lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que estés tranquilo. ¿Que vas a tener problemas aún estando en la iglesia y siguiendo el camino de Dios? Sí, pero ya los vas a ver de otro modo. Yo en lo personal tengo problemas, tengo personas que me molestan, tengo como cualquiera, ¿no? En el trabajo, en la escuela, dificultades, sí, pero yo como he entendido esa parte que estando con Dios o estando sin Dios voy a tener que sufrir eso. Bueno, yo lo veo de otra forma. Yo le pido a Dios y a la Virgen, ayúdenme. Tengo este problema, vengan y ustedes ayúdenme. Que esos son actos en divina voluntad que ahorita les voy a compartir. ¿Qué hacer, no? Es decir, yo quiero cumplir, yo como hijo quiero honrar a mi padre y a mi madre, pero probablemente mi papá o mi mamá son muy pesados. Por eso aquí la Biblia dice, ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos. Fíjense, ¿por qué dice San Pablo eso? Él ya sabía esto. Porque muchos hijos, nosotros como jóvenes, probablemente, o el joven un poquito, ¿no?, más de secundaria, de primaria inclusive, porque a veces los hijos son rebeldes, porque a veces los hijos no obedecen a papá y a mamá. Primera razón, porque no hay amor. Recuerden que el primer mandamiento es eso, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Si ustedes como padres no inculcan amor a sus hijos, los hijos en esa falta de amor, en esa carencia, van a buscarlo. Van a buscar ese amor de papá o mamá. Y a veces, ¿cómo es que el hijo busca ese amor de papá y mamá? A veces tirando las cosas, a veces gritando, llorando, haciendo ruido, molestándote, pegándole al hermano, a la hermana. ¿Por qué razón? Porque están buscando la atención del padre o la madre. Eso es bien importante que se sepa. ¿Por qué? Muchas veces cuando nace el hijo, como papá y mamá, en lugar de darles ese amor y educarlos, como aquí dice San Pablo, no sean pesados, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Bien importante esto. A ver, ¿cómo vas a educar y cómo vas a corregir a un hijo? Usando las inspiraciones y advertencias que pueda dar el Señor. Para que tú como papá o mamá, escúchame bien, puedas educar a tu hijo bien y que sea un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes tú que, papá o mamá, leer la Biblia. Tienes que formarte, tienes que saber de la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia es lo que nosotros vamos a enfrentar en la vida. Todos aquellos que van leyendo la palabra probablemente puedan entender de lo que les digo. Los que no, es una invitación. ¿Cómo vas a tú tener una inspiración de Dios? Porque aquí dice, edúquenlos usando correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. ¿Cómo corrijo a mi hijo si yo no puedo? ¿Por qué? No voy a poder corregir a mi hijo si yo no tengo una inspiración de Dios. ¿Por qué razón? Porque no sé lo que Dios quiere. ¿Por qué no sé lo que Dios quiere? Porque no lo conozco. Para conocer a Jesús, todos aquellos que decimos ser católicos cristianos, debemos de, primero, la fe es creerle a Jesús, creer en Él. Ok, yo ya creo en Jesús porque lo veo en una imagen, porque lo veo en la cruz y digo, bueno, Él es Jesús. Pero ahora es creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es conocerle. ¿Y cómo lo vas a conocer? Leyendo la Biblia. Porque en toda la palabra de Dios está escrito lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha mandado, para que tú puedas tener una inspiración de Jesús, para que tú puedas tener una inspiración del Espíritu Santo, para que tú puedas tener una inspiración de Dios Padre Yahvé. Tienes que leer la Biblia, porque si no, ¿cómo te vas a inspirar? No tienes nada y no conoces nada. Ahora, muchos dirán, oye Eddie, pero es que ¿sabes qué? Yo leo la Biblia y no lo entiendo. Bueno, el otro consejo para padre o madre, que nunca es tarde para aprender, vete al Santísimo. Hay un santo, el santo volador, no me acuerdo ahorita el nombre del santo volador, pero este santo que levitaba, él no sabía nada. Él más bien no tenía educación, no tenía estudios, llegó a ser sacerdote y sin embargo, ahora, ¿cómo fue que llegó a ser sacerdote? Porque él estaba en oración. Era una persona de oración. Si tú no entiendes de la Biblia, aunque quieres, porque probablemente tienes la intención, pero no tuviste los estudios, o aunque los tengas y sepas leer, lo lees, pero no lo entiendes, bueno, te voy a dar un consejo. Entra en oración, y no nada más es la oración en tu casa. El mejor consejo para que se te pueda abrir el entendimiento y pueda llegar esa inspiración del cielo, como aquí dice San Pablo, para que pueda inspirar el Señor, tienes que irte al Santísimo. Si tú no te vas al Santísimo como papá o mamá, no vas a poder entender la Biblia. Vas a ver que si sigues este consejo, aunque sea dale 15 minutos al Señor, todos los días o 10 minutos, vete a tu parroquia más cercana y pide y elévale una oración al Señor, platica un ratito con Él. El Señor sabe que tienes que ir a trabajar o que tienes tus actividades en casa, pero eso no te implica el pedirle al Señor, Señor, ayúdame a educar a mis hijos, ayúdame a entender de la Biblia, ¿sí? Y cada que tú entres en oración ante el Santísimo, Dios va a poner ese conocimiento infuso. ¿Cuál es el conocimiento infuso? Que Dios es el que va a decirte, hijo, por acá es, hijo, por acá no es, o hijo, es esto, o hijo, cuidado, no hables, ¿no? Son conocimientos infusos que Dios va a ir dando, pero para ello, una de dos, o lees la Biblia o te vas al Santísimo, que de hecho son las dos cosas, ¿eh? Yo en lo personal, para leer la Biblia o algún libro, como lo dije en los videos pasados, me voy al Santísimo, porque ahí yo sé que si algo yo no lo entiendo, Dios me lo va a poder inspirar, me lo va a poder revelar.
Bien, entonces es bien importante eso. ¿Cómo como padre o madre yo voy a educar a mi hijo conociendo de la palabra de Dios? Si no, no voy a tener inspiración del cielo porque no lo conozco. Ahora bien, dice también, no sean pesados con sus hijos. Hablando a veces en el tema sobre todo de nuestras iras, de nuestros pecados capitales. ¿Por qué muchas veces nosotros como padres o ustedes como padres pueden ser pesados con sus hijos? Porque a veces tienen el pecado capital de la ira, todos lo tenemos, pero ¿cuánto lo estás trabajando? A veces no tenemos paciencia y ya se les está pegando a los hijos. A veces, como papá o mamá, probablemente no venías educado y en lugar de hablarles con amor, empiezas a mentar madres, empiezas a decirles de groserías. Y te lo digo porque yo tenía amigos en la primaria y yo a veces digo, te lo comparto porque a veces me quedaba así como que sacado de onda porque luego la mamá los cacheteaba. ¿Cuántas veces, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo llegaba a tener compañeros que en la escuela, cuando estaba la firma de las boletas, a los que les iba mal, ¿no? A los que sacaban 6 o reprobaban, había mamás que les pegaban delante de todos, ¿no? Y les daban las cachetadas, o les gritaban, o los jalaban de las greñas y los sacaban, ¿no? Así como que ahorita vas a ver, y era así, perdón que lo diga, pero ahorita vas a ver, cabrón, vas a ver llegando a la casa. Y uno pues se sacaba de onda, ¿no? Porque probablemente a mí nunca me educaron, por lo menos mis papás así, no tuvieran tanta esa educación probablemente católica o del Señor, pero nunca fueron, como dice San Pablo, no sean pesados con sus hijos. Es decir, hay mil maneras de educar a un hijo. Si bien, ok, vamos a poner este ejemplo. Si bien reprobó o sacó 6 o lo que tú quieras, le fue mal y el profesor te mandó a llamar, hay maneras y hay lugares. No era correcto que el papá o la mamá le pegara delante de todos los alumnos. ¿Por qué? Porque el niño cómo queda, con la pena, queda frustrado, queda enojado, y precisamente ese tipo de alumnos era los que hacían el relajo en clase, eran los que pegaban, eran los que insultaban, eran los que hacían, digamos, las travesuras a los demás, y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque buscaba desquitarse por lo que papá o mamá le hacían. Entonces, tienes que tener mucho cuidado como papá y mamá. Hoy te estoy dando un ejemplo de muchos que pudiésemos abordar, pero esa es la manera. Es decir, en resumen, si tú no conoces de Dios, pregúntate, por ejemplo, como papá y mamá en esos casos. Algo que ha ayudado y que ahorita te puedo compartir son actos en divina voluntad. Ok, imagínate que el profesor como papá o mamá, me voy a poner hoy en tu lugar, imagínate que hoy me manda a llamar el maestro, la maestra, porque mi hijo se comportó mal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en ese momento antes de llegar al lugar o a la cita? Tengo que entrar en oración y decirle, Señor Jesús, o si eres mamá, también aplica lo mismo, Señor Jesús, o pide la intercesión de la Virgen María, Mamá María, ven en mí. ¿Por qué razón? Porque la Virgen María vivió la divina voluntad también. ¿Qué es divina voluntad? Es decir, tú les vas a decir, vengan en mí para que sean ustedes los que hablen, que sean ustedes los que escuchen, que sean ustedes los que vayan a actuar. ¿Por qué? Porque yo soy enojón, o yo soy gritona, o yo soy grosera, o yo soy lo que sea, el defecto de carácter que tengas, ¿no? Me pongo furiosa o furioso rápido. Entonces, vengan ustedes en mí y ayúdenme. ¿Qué harías tú, Jesús, en mi caso, si fueras padre? ¿Sí? ¿Qué harías tú para que ahorita que vaya a ver a la maestra, cómo debo de actuar? Y si eres mujer, mamá María, ¿qué harías tú como mamá? ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo reprenderías tú a mi hijo? Ayúdame como dice aquí San Pablo, ayúdame a corregirle, ayúdame a advertirle que lo que está haciendo está mal. Entonces, fíjate, ya desde aquí tú estás elevando una oración antes de llegar digamos, al diálogo con las personas que tienes que llegar. Ya elevaste una oración en divina voluntad y pediste la ayuda de Jesús y de María. ¿Para qué? Para que ellos te inspiren. Ahora leamos la Biblia nuevamente para que entiendas. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. De esa manera puedes llegar y probablemente ya con la oración ya pediste la intercesión para que ellos te inspiren.
Y probablemente llegando te puede dar coraje lo que te diga la maestra o el maestro de tu hijo. Pero ¿qué vas a hacer? Ya no vas a llegar y le vas a dar la cachetada al niño o a la niña, o no vas a agarrar y lo vas a sacar de los cabellos, ¿no? O ya no vas a agarrar y darle con la regla o el lápiz, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Probablemente vas a controlarte, vas a serenarte, vas a tener paciencia, vas a esperar a que pase, a que te digan lo que te tienen que decir, te sales, esperas a que tu hijo salga de clase y llegue a casa, y entonces no es que le vas a pegar en casa tampoco, porque recuerda que no está bien esa forma de educar a los hijos. Al final es violencia, y violencia familiar se puede decir. Entonces, ¿qué se te aconseja allí? Que tú hables con tu hijo. A ver, mi hijo, ¿por qué hiciste esto? La maestra me dijo esto. ¿Fue verdad o fue mentira? Entonces, a medida de que tú le hables a tu hijo con amor, primer requisito. Segundo, que te tenga confianza, porque si no hay confianza y sabe que le vas a pegar, te va a seguir mintiendo, y los padres lo saben. Entonces, ¿por qué? Porque el hijo no quiere otro chanclazo o no quiere otro regaño en casa, además del que le pudiste haber dado en la escuela. Entonces, son formas. A medida de que tú veas que tiene tu hijo, probablemente tu hijo es así porque le falte más diálogo contigo como padre, le falta que te sientes, aunque sea una media hora, todos los días, y le leas un capítulo de la Biblia y le digas: hijo mío, mira, la Biblia dice que tú debes de obedecer al padre y a la madre por esto, por aquello. Entonces, a medida de que tú vayas leyendo la Biblia también con tu familia y le puedas educar a través de lo que tiene que hacer, cómo Jesús fue como hijo, ¿sí? Cómo los profetas obedecían a Dios, por ejemplo, ahí te vas a ir dando cuenta tú como papá o mamá que puedes educar a tu hijo de esa manera, además de los morales, de los buenos modales y morales que hay para poder educar a los niños, ¿no? Entonces, tienes que tener tú en cuenta eso. Si como papá o mamá no lo haces, repito, por eso hay mucho drogadicto, hay mucho alcohólico, hay mucha persona que está perdida en vicios. A veces, como repito, a veces muchos dicen: oye, este vicio no es tan complicado, pero ¿cuántos papás o mamás no tienen problemas hoy con los hijos? Por esta razón. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar, seguimos. Y dice: siervos, obedezcan a sus patrones. Ahorita vamos con los siervos. Entonces, vimos esta primer parte de los padres y los hijos. Aquí les hice algunas notas porque no quiero que se me pase nada de lo que les pueda compartir. Eh, Miren, primero, recuerden que la obediencia es fundamental para todos, háblese hijos o hablemos de padres. ¿Por qué? Porque la obediencia debe de estar primero basado en los mandamientos de Dios, en lo que está escrito en la Biblia. Si no hay obediencia en los mandatos de Dios, no va a haber felicidad en el mundo. Por eso el mundo ahorita está en guerra, por eso el mundo ahorita está mal. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese amor. ¿Cuántos hijos o hijas se han perdido dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento inclusive de esta ley del aborto, ¿no? Que, por ejemplo, ya se permite el aborto en algunos o muchos países del mundo, y eso que es falta de amor. Imagínate que tú como papá o mamá estés a favor de eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás enseñando a tu hijo o a tu hija a que es legal que matar? Y no hay problema, ¿no? Ahí ya Dios no te castiga, aunque sea el quinto mandamiento de la iglesia: no matarás. Fíjate cómo, como papá o mamá, si tú no educas a tus hijos, por eso ahorita los movimientos de este tipo han crecido. El movimiento de la bandera multicolor. ¿Por qué hay hombres que les gustan hombres y mujeres que les gustan mujeres? Por la falta de amor de los padres hacia sus hijos, por la falta de la educación, como dice San Pablo. ¿Por qué? Porque no los han sabido educar. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo o a tu hija que estar con un hombre no es de Dios si no sabes lo que dice el Génesis? Y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y forman una sola carne. Si los hijos no recibieron ese catecismo de pequeños, por eso se les hace normal cuando crecen que si eres hombre y te gusta un hombre, pues puedes estar con él, porque no es malo. Sin embargo, te estás dando cuenta que esa no es una educación bíblica, sino es una educación del mundo.
¿Por qué hay mujeres que se juntan con mujeres y dicen y tienen intimidad y dicen que no es malo, que es al contrario una tendencia normal y que ahorita las leyes del mundo lo permiten y que las escuelas lo permiten? ¿Pero por qué razón? Porque tanto los gobernantes como los diputados, los senadores, todos aquellos que aprueban este tipo de cosas, no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque sus padres o nuestros padres no nos enseñaron, no nos educaron, no venimos educados para saber que el movimiento de la bandera multicolor va en contra de la voluntad de Dios. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Y eso tú le tienes que educar a tus hijos para que ellos cuando crezcan sepan que Dios es amor, pero que también castiga si vas en contra de su voluntad, de sus mandamientos. Por eso aquí parte de Efesios capítulo 6, dentro de lo más importante, de los puntos importantes, es la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos nosotros en el pecado original? ¿Por qué nosotros tendemos como seres humanos a querer actuar bien, pero caemos en el pecado? Por la desobediencia, por el pecado original de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Entonces, tenemos que tener esa educación para que nosotros estemos alerta. ¿Alerta para qué? Para no caer en el engaño de la serpiente y volver a desobedecer los mandamientos. Entonces, fíjense cómo es importante nosotros conocer la Biblia, porque si nosotros no conocemos la Biblia, primero, ¿qué voy a obedecer? No puedo obedecer algo que no conozco, porque para obedecer algo tengo que tener un mandato o alguien que me diga qué sí debo hacer y qué no. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En toda la Biblia está el qué sí puedo hacer como católico cristiano y qué no puedo hacer. Inclusive, te voy a decir algo, Dios es tan grande y es tan amoroso que si tú quieres, inclusive, Dios te va a decir esto no lo debes hacer, hijo, y te va a dar probablemente dentro de la Biblia muchos mandatos. Pero Dios es tan bueno que te va a dar la libertad. Él no te va a amarrar para decir, mira, te voy a poner una cadena para que cumplas con mis 10 mandamientos, ¿no? Él nada más lo pone, ¿no? Lo escribe. Tú lo lees y si lo quieres hacer, lo harás por amor a Él. Y si no lo quieres hacer, no lo harás. No te va a obligar. Aquí el detalle es como decimos, ¿por qué te va mal en la vida? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes corajes? ¿Por qué tienes furia? ¿Por qué tienes lujurias? ¿Por qué tienes avaricias? ¿Por qué tienes gula? ¿Por qué tienes pereza espiritual? ¿Por qué tienes soberbia? ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué tienes ira? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te has alejado de la voluntad de Dios y de sus mandatos. Así de sencillo. Y si los papás y mamás no educaron a sus hijos, aún siendo lo que seas, porque como decimos, hay gobernantes y probablemente desde pequeños nunca les faltó nada, hablando económicamente, pero les faltó lo más importante que es la palabra de Dios. Por eso hoy quieren detonar guerras en Europa. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios los gobernantes. ¿Por qué ahorita en México se ha aprobado la ley del aborto? Porque no conocen de Dios los gobernantes. Llámese partido que tú quieras, Morena, PRI, PAN, PRD. ¿Por qué han ido contra la voluntad de Dios? Porque no lo conocen. Sus papás probablemente nunca les faltó nada económicamente, pero de Dios les faltó todo. Si no, ahorita no tuviéramos estos problemas. Entonces, es importante que sepamos eso. Si los papás, por eso digo, si papás no conocen de Dios y no leen la Biblia, no van a saber educar a sus hijos. Y el mundo irá de mal en peor. Ahora, si tú eres joven, qué bueno que estés viendo el video. Por ejemplo, en mi caso, si Dios quisiera en un futuro que yo formara una familia, bueno, probablemente no te voy a decir que voy a ser perfecto, pero probablemente le dé una formación un poquito mejor de la que a mí me dieron mis papás. ¿Sí? Y será ¿por qué? Porque ya conozco de la Biblia, porque la he leído y puedo compartirle a mi hijo qué sí tiene que hacer y qué no, o a mis hijos. Entonces, eso es muy importante que lo sepas. Si tú eres un joven, qué bueno que llegaste al video, porque puedes reivindicar, porque muchos dicen, bueno, ¿cómo? El primer requisito es leyendo la Biblia, porque ahí vas a conocer a Jesús, ahí vas a conocer la vida de Dios y de todos los apóstoles que son personas como tú y como yo, que de alguna manera han vivido en el mundo y que también se han encontrado con dificultades, pero que han querido hacer lo que Dios manda. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa? Dice, respetarlos.
Es bien importante también esto, como hijos, no cuidar nuestro lenguaje con ellos, no gritarles, no alzarles la mano, porque muchas veces se han encontrado hijos que golpean a los padres, ¿no? También, pero ¿por qué razón? Porque repito, no hubo amor desde pequeños, no hubo una enseñanza cristiana católica. Entonces, por eso es que los hijos gritan, por eso es que dicen groserías, por eso es que alzan la mano inclusive a los padres. ¿Qué más? ¿Qué tienes que hacer como hijo? Eso es bien importante. Aquí te puse algunas características. Como hijo, eso es importante aclararlo. Inclusive aunque tú estés casado o casada, o que estés con tu pareja aunque no te hayas casado, tienes la obligación como hijo, soltero o con pareja, tienes las siguientes obligaciones con los padres. Cuidarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se enferman o están grandes y los hijos, como ya tuvieron a su pareja y tienen problemas con sus hijos y con ellos, o el trabajo, etcétera, piensan que, pues bueno, mi papá ya me educó y entonces yo ya puedo desafanarme de ellos, ¿no? Al final, que Dios los bendiga, oro por ellos y listo. No. Tienes que ver en sus necesidades cuando ya están grandes. Tienes que cuidarlos, tienes que estar con ellos, visitarlos, acompañarlos, también importante, la compañía de los hijos. Si son varios hijos, túrnense, aunque sea uno, aunque sea una vez a la semana, cada uno puede ir a verlo, ¿sí? ¿Qué más? Darles de comer también, porque a veces los padres ya por su debilidad o en su vejez ya no pueden. También tienes que ver por tus padres de esa forma, proveer sus necesidades, proveerlos. O el padre, cuando estuvo fuerte, o mamá o papá, nos ayudaron en nuestra escuela, nos ayudaron con nuestra ropa, con nuestro calzado, con nuestras necesidades. Entonces a nosotros de grandes también nos corresponde, repito, aún teniendo pareja o estando solteros, ayudarles, ¿vale? Cuidarlos en la enfermedad, como repito, eso es bien importante. En la vejez, si tienen una discapacidad, porque muchas veces están ya inválidos o los papás ya están en silla de ruedas, con muletas. O tienen alguna discapacidad física, ¿no? Que no les permite estar solos o valerse por sí mismos. Los hijos, repito, tienen que estar ahí para los padres. Eso es muy importante. ¿Para qué? Muchos dirán, oye, ¿y si no lo hago? Bueno, si no lo hago, no eres acreedor a la promesa que hace aquí la Biblia. ¿Cuál fue la promesa? Para que seas feliz y tengas larga vida en la tierra. Si tú no eres feliz y no vas a tener larga vida en la tierra, ya sabes por qué. No cumpliste el cuarto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Listo. Seguimos. Una cosa más. Oye, pero mi papá y mamá a mí no me educaron bien y yo les tengo corajes, o estoy enojado con ellos porque no me dieron herencia. Eso que no te debe de quitar la paz. Tú como hijo, aún con eso, repetimos, aprende. Si algo hicieron mal tus padres, primero perdónalos. ¿Sí? Ahí tienes que confesarte. ¿Por qué? Porque, y eso es normal, yo te voy a decir algo, sí. No sé qué te dirán más los demás catequistas, pero yo en mi caso yo te digo, eso es algo humano que pasa a todos, sí. A mí me pasó. ¿Qué fue lo que yo hice? Me llené de coraje en algún momento con mis papás, porque a veces a nuestros papás los culpamos por cómo me está yendo en la vida, o por cómo me fue, o porque por mi papá no hice esto, o porque por mi mamá no hice aquello, o porque por mis papás estoy viviendo un infierno, ¿no? Me ha tocado personas que dicen eso. Entonces, ¿qué pasa cuando te toca eso? Yo te repito, a mí me ha pasado, sí. A veces tienes coraje, a veces tienes algún malestar con ellos. ¿Qué vas a hacer ahí? Mi primer consejo es: vete a confesar. Vete a confesar con un sacerdote, porque esos sentimientos no son de Dios, no están bien, te están haciendo daño. Te repito, por eso no eres feliz. Tienes que confesarte y decirle al sacerdote por qué estás enojado con ellos. Confiesa todo. Después de que te hayas confesado, vas a ir al Santísimo, ¿sí? Y le vas a pedir a la intercesión de la Virgen María. ¿Para qué? Para que te ayude. Madre, hoy vengo ante tu Hijo, nuestro Señor Jesús, a que me ayuden. ¿Por qué? Porque tengo coraje con mis papás, no los he perdonado, me hicieron esto de pequeño, o me descuidaron de pequeña, o no, o yo sentí que me hicieron este daño. Entonces, ayúdenme a perdonarlos, no los he podido perdonar. Me duele lo que me hicieron, los veo y me enojo, los visito y me da coraje, no puedo estar cerca de ellos. Entonces, ese es el segundo paso después de la confesión con un sacerdote. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedirle que te ayuden a perdonar.
y vas a hacerlo todos los días, ir al Santísimo de esa forma o la mayor, o por lo menos una vez a la semana, y vas a ir todos los fines de semana o el día que tú puedas para ir a entregarle eso, hasta que tú ya no sientas odio ni sientas rencor o coraje con tus papás, hasta que tú, no se puede tardar 1 año, 2 años, medio año, eso dependerá de las visitas al Santísimo, porque es como el doctor, el Santísimo es como el doctor. Si tú tienes una enfermedad y el doctor te dice es un tratamiento de 1 año para que te cures o te rehabilites, si tú dentro de 1 año el doctor te dice que son los 365 días que tienes que ir a verlo y tú nada más fuiste 100 días, cuando llegue el año el doctor te va a decir, oye, ¿sabes qué? Como no viniste seguido, la herida sigue abierta, entonces tienes que venir el otro año todavía. De esa manera funciona también Dios en el Santísimo. El Señor sabrá cuándo te va a curar y sanar. ¿De qué dependerá? De las visitas que tú le hagas para que le pidas, Señor, ayúdame a perdonar a mis papás. Ya que hiciste eso y que va a ir viniendo la sanación, vas a darte cuenta tú cómo, cuando vayas a visitarlos, cuando vayas a verlos. ¿Por qué? Porque cuando va a empezar a haber sanación por parte de Dios, ya vas a poder soportar estar más tiempo con ellos. Probablemente te van a decir cosas que te vayan a hacer enojar y te vas a ir, pero si antes tolerabas estar 5 minutos, ahora vas a poder tolerarlos 15 minutos, 20 minutos, media hora. Ajá. Y ahí es donde vas a empezar a ver la sanación y el trabajo de Dios. De esa forma te vas a dar cuenta cuando vas a ir perdonando, que sí te van a hacer enojar probablemente, humanamente normal. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vete, retírate, ya los fuiste a ver. Y así llegará un momento en el que Dios te pueda dar el don de perdonar a tus papás. Y eso va a ser algo muy bueno. ¿Por qué? Porque estarás cumpliendo con el mandamiento. ¿Que te cuesta o que te va a costar? Probablemente sí. Pero repetimos, no culpes tanto al papá o a la mamá, te voy a decir por qué. Ese fue un error de los que yo cometí hace tiempo. Pero ahora que conozco de Dios, no es bueno culparlos porque ellos hicieron lo que pudieron, como papá y mamá. No conocían de Dios, tus abuelos no les enseñaron bien. Y los tatarabuelos y tus bisabuelos o tatarabuelos no les enseñaron bien a sus hijos. Por eso es que tú, que me estás viendo, debes de romper esa cadena de maldición. Ahora tú sé alguien diferente. Bueno, mi papá y mi mamá a mí no me educó así y yo probablemente tengo corajes, ya te dije, lo que tienes que hacer para sanar. Ahora yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Como dice San Pablo, edúcalos, ¿sí? Edúcalos en la fe cristiana católica, como católicos, lee la Biblia, lee el catecismo. Oye, no sé, veo videos en YouTube de padres, está el padre Luis Toro que enseña Biblia, está el padre aquí en México, ¿no? Arturo Cornejo, a mí me gustan sus homilías, y tú puedes empezar a ver videos, ¿para qué? Para que a través de las prédicas de los sacerdotes también aprendas los domingos, todos los domingos ir a misa. ¿Por qué? Porque en la prédica vas a aprender como papá y mamá cosas que el padre puede aportar y que te van a servir para educar a tus hijos. Entonces todo cuenta, ¿vale? ¿Qué más? Inspiraciones del Señor. Aquí también algunos puntos claves que te anoté. ¿Cuáles son las inspiraciones del Señor? Aquí dice, leer la Biblia. No podemos estar inspirados por Dios o el Espíritu si no leemos la Biblia. ¿Qué más? Leyendo vida de santos y revelaciones privadas, como la vida de la Virgen María, la vida de San José. Si quieres ser un padre, búscate santos que hablen de la vida de San José. Escudriña qué hizo San José como padre, cómo actuó con Jesús. La Virgen María, cómo actuó como madre, cómo ser una madre. ¿Sí? Entonces, a través de las revelaciones privadas también te va a enseñar a tener inspiraciones del cielo, inspiraciones divinas que van a ayudarte a que tú seas una mejor madre o un mejor padre. ¿Qué más? Cuidado, otra cosa, aquí, cuidado con las maldiciones. Esas son inspiradas no son inspiradas por Dios. Cuando un padre maldice a un hijo hay que tener mucho cuidado, hermanos, y aquí nada más voy a hacer un paréntesis rápido. Y si tú como joven, mujer, hombre, me estás viendo, hay que tener cuidado cuando tienen, digamos, tienen relaciones íntimas y la mujer queda embarazada, porque muchas veces desde ahí viene la maldición. ¿Por qué razón lo digo?
Hubo un caso con un padre exorcista con el que a veces salgo y él me contaba una vez que se fue, que tuvo una liberación y en la liberación el demonio, el padre le preguntaba al demonio que por qué estaba así la muchacha. Esta muchacha estaba poseída y el demonio le contestó que porque fue maldecida desde el vientre materno, que la mamá la maldijo. Entonces, fíjense, ahora, ¿por qué puede maldecir una madre al hijo desde el vientre? Una, porque no lo quisiste tener, es decir, te ganó la calentura, pero no querías hijos y entonces lo maldijiste. ¿Y cómo lo maldices? Muchas veces no es como que te mires la panza y digas, ay, maldito. No, la maldición de una madre puede venir mentalmente. ¿Cómo? Pensándolo en tu mente, ¿eh? Llorando en tu habitación y decir, ay, ¿por qué no me cuidé? Hubiera usado condón, no quiero tener al niño, no quiero tener a la niña, no estoy preparada para ser madre, ojalá y no nazca, ojalá y muera o muera antes de tenerlo, etcétera. Ese tipo de pensamientos negativos como madre, sobre todo porque es la que tiene en el vientre al niño, cuidado, porque por esas maldiciones, te repito, esta mujer quedó poseída. ¿Por qué? Porque la mamá la rechazó. Y entonces hay que tener cuidado porque un niño debe de ser fruto del amor. No nada más es de un calentón, ¿no? Que hoy me fui a perrear, fue viernes de perreo intenso y pues me ganó la calentura y ya, ¿no? Quedó embarazada. Y probablemente tú, porque también a veces pasa, ¿no? Tienes así al niño, a la niña, el padre crece un tiempo con esta persona, pero como fue un calentón, no hubo amor, ¿qué pasa? Se divorcian, ¿no? Y entonces la mamá probablemente también empieza a maldecir, ay, es que mi hija no hubiera nacido, o empieza el desamor, el rechazo hacia la hija, híjole, me agarró tomada y a este cuate no lo amaba, y yo no quiero a mi hija porque no fue por amor. Cositas de ese tipo, fíjense, por eso a veces decimos, hay que tener cuidado con las borracheras y los bailes. ¿Por qué? Porque tomar no es malo, emborracharse sí, porque bailar hasta cierto punto, la danza no es mala, pero cuando danzas a Dios, ¿sí? El rey David danzaba a Dios, pero ya el baile mundano te lleva a este tipo de cosas. Entonces, fíjense cómo son cosas que parecieran que no tienen mucho, es decir, que a veces uno no los ve con esa profundidad y miren lo que puede ocasionar. Una maldición de un hijo puede quedar poseído o ¿qué puede pasar también con el hijo? Puede que le vaya mal toda la vida. A veces, ¿por qué los hijos, hablando, ¿no? En general, niños o niñas, allá grandes, a veces, ¿por qué están mal? ¿Por qué? Porque fueron malditos, están malditos por los padres. Los padres también cuando hablan tienen que tener cuidado. He aprendido dentro de este caminar que Dios me ha dado que inclusive una vez un sacerdote decía en una homilía, cuando tú como papá o mamá le dices a tu hijo, escúchame, cuando tú le dices a tu hijo, ay, ojalá y mi hijo nunca se case y se quede conmigo para cuidarme en la vejez, fíjate, tú como papá o mamá podrás pensar que no es malo, pero ahí estás maldiciendo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que no se case y no haga su vida. Y por eso puede haber gente de 40 o 50 años que sigue viviendo con papá y mamá porque fue maldecido por su propio papá o mamá para que no se casara. Fíjense cómo también por eso les digo, no, una maldición no es de una mentada de madre, no es de una palabra, o que digas la palabra maldito, ¿no? No, fíjense cómo puedes maldecir de esta forma. Un ejemplo claro lo vemos en Noé, cuando uno de los hijos, cuando Noé se emborrachó, ¿no? Dice la Biblia que había tomado de más y que se quedó desnudo, uno de sus hijos entró, lo tapó, fíjense, la intención del hijo entró, lo vio desnudo y la buena obra del hijo fue taparlo para cuidar su desnudez y que cuando se enteró Noé por sus otros dos hermanos que este hijo lo había visto desnudo, se enojó tanto Noé que lo maldijo diciendo estas palabras, tus hijos serán esclavos de tus hermanos. Y la Biblia narra que eso pasó. Entonces, fíjense, cuando un padre decreta algo, bíblicamente está escrito, por eso tenemos que tener cuidado cuando tú regañas inclusive a los hijos, cuando tú estás enojado o enojada,
Cuidado con tus palabras, papá o mamá, porque pareciera que a veces en el coraje nos gana de todo y puedes maldecir y tu hijo puede quedar maldito por eso. Tu hija también. Por eso, papá, por eso, hijos, no hagan enojar a los padres. Ajá, ese es un bien importante. Hijos, no hagamos enojar a papá y mamá, porque a veces inconscientemente pueden ellos maldecirnos, aunque no lo quieran. Padres, no sé, como dice San Pablo, no sean pesados con los hijos, porque las discusiones o las maldiciones pueden llegar por la pelea que puede haber entre papá y mamá. Entonces, como consejo es eso. Ahora, para terminar esta parte, porque la voy a dividir en dos, ¿por qué? Porque el video están los servidores, patrones y servidores. Hoy quiero hablarles actos en divina voluntad a través de esta lectura. Un padre, fíjense, un padre, primero, el acto principal que debes de haber en tu corazón es el amor. Primer acto en divina voluntad que como para que tú puedas ser un buen padre y para que este tipo de cosas no te pasen, es decir, no maldigas a tus hijos y para que tú los puedas educar en una vida como Jesús fue educado, ¿qué tienes que hacer primero? Eres el proveedor de la casa. Es decir, a ti te toca ir a trabajar, porque además es un mandamiento que da Dios en Génesis, ¿sí? Y te toca trabajar, ¿para qué? Para poder solventar los gastos de la familia. Entonces, este tiene que ser un trabajo lícito y no tienes que robar. ¿Por qué lo puse así? En un acto en divina voluntad para que tú puedas ser un buen padre y puedas educar bien a tus hijos, tienes que trabajar primero. Segundo, tiene que ser lícita la actividad, es decir, no me voy a dedicar a la venta de órganos, no me voy a dedicar a tener un table, no me voy a tener, no me voy a dedicar ¿cómo se dice? Al hacer el padrote del barrio, no me voy a dedicar a la droga, a vender la droga, etcétera. Un trabajo lícito. Puedes ser comerciante, puedes tener una profesión. Y dentro de esa profesión o ese oficio, Dios cómo quiere que hagas tus actos. Todos deben ser con amor. Y muchos dirán, y sin robar, bien importante esto. Un comerciante que hace, a veces vendes fruta o verdura y que dices 3 kilos por 10 pesos. Y en lugar de dar los 3 kilos por 10 pesos, diste 2 kilos en lugar de 3, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí como comerciante? No hay amor en tu acto. ¿Por qué? Porque estás robando, lo estás haciendo mal. Y Dios te lo va a contar. No no. Créeme que cuando tú empiezas a hacer eso, vas a quedar ¿qué? Maldito. Todos los negocios que van perdiendo clientela es porque están haciendo malas cosas, están malditos porque están haciendo algo mal, están probablemente robando, ¿sí? En la mayoría de las cosas. Eso se ve mucho en los comercios. ¿Qué más? Dando un ejemplo ahora de, por ejemplo, como abogado o como doctor. Si tú como doctor o como abogado te prestas, un ejemplo, como abogado, te prestas para la corrupción, ¿sí? Ah, ok, mira, vamos a darle un refresquito para comprar al juez. Ah, bueno, entonces, como abogado, estás haciendo mal el trabajo. ¿Por qué? Porque no te estás yendo por la derecha, digamos, por la derecha, por lo que es bien, ¿sí? Sino que estás chantajeando, estás comprando el caso y probablemente estás defendiendo al delincuente, estás defendiendo al ratero. Entonces, eso también te lo va a tomar en cuenta Dios. Probablemente aquí ganes el caso y probablemente te paguen y te pagaron bien, pero cuando llegues a tu juicio con Dios, probablemente si tú no te arrepientes, te vas hasta el infierno. Por eso es importante que desde pequeños enseñemos a nuestros hijos eso y muchos dirán, oye Eddie, pero es que el mundo es así, si no, no hay trabajo. Eso es mentira. Tú pídele a Dios todos los días si eres abogado o eres lo que seas, eres contador, eres médico, eres ingeniero, eres mecánico, eres comerciante, pídele a Dios en las mañanas, Señor, ayúdame, ¿cómo harías tú el trabajo? Yo, Señor, vendo fruta. Ven tú, Jesús, en mí para que tú vendas la fruta. ¿Cómo lo harías? Una sonrisa a la gente, venderías a un precio justo, no robarías y pesarías bien. ¿Cómo serías tú como mecánico, Señor? ¿Le darías una sonrisa a la clientela? ¿Dejarías bien su carro como si ese carro fuera para mí y revisarías bien todo y le cobrarías lo justo al cliente? Ah, si yo soy este médico, yo reviso bien a mi paciente, ven tú Jesús en mí y tú vas a ser el médico y lo vas a revisar tú, no yo.
y vas a revisar bien al paciente, le vas a dar el buen consejo, le vas a cobrar lo justo y a medida de que tú hagas bien las cosas, Dios mismo te va a ir recomendando. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando a ti te atienden bien? En un negocio o o cuando contratas a un profesionista. Si el abogado te hizo bien las cosas y se fue derecho, tú lo vas a recomendar, porque mira, ese es buen abogado, él me sacó este problema. Mira, él es el contador, él me sacó este problema. Mira, él es el médico, me atendió muy bien y además cobra justo. Es decir, tú tienes que ver qué características en tu trabajo te pueden llevar a caer en el pecado, a caer en el robo, en la mentira, en el engaño. Y cuando tú descubras eso, no lo hagas. Esa es la forma en la que actuaría Dios. Cuando tú vas a actuar así, vas a ver que vas a empezar a tener clientes, vas a empezar a clientarte. ¿Por qué razón? Porque Dios va a ver que estás haciendo bien y Dios nunca va a abandonar. Oye, pero es que mira, los que les va más mal o los que hacen ese tipo de cosas ya tienen casa y carro y tienen lujos. Déjalos. ¿Por qué? Porque eso es temporal, es una felicidad falsa. ¿Por qué razón? Porque muchas veces Dios va a permitir eso, sí, porque lo permite, pero tarde o temprano ellos van a ser infelices. ¿Por qué razón? ¿Qué puede pasar en un caso así? Imagínate que como abogado tú te prestes a liberar a puro delincuente. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Te vas a andar cuidando de ellos mismos o de la otra parte de la familia que perjudicaste? Porque en una de esas van a decir, a ver, ¿quién es el abogado que hizo esto? Ah, fue él. Órale, vamos a darle cranky, ¿no? Vamos a eliminarlo. Y entonces vas a vivir intranquilo. ¿De qué te sirve tener millones, casas, departamentos, carros y dinero en el banco si todos los días que salgas de tu casa vas a andar con miedo, intranquilo de ver si no te van a matar? Fíjate. Entonces, en cambio, alguien que se va por la derecha, por el bien, aunque no tenga probablemente esa prosperidad o ese dinero mal habido, pero va a vivir tranquilo, va a vivir feliz, no va a haber quien se preocupe de que el día de mañana me van a matar porque mira, liberé al delincuente o liberé al narco, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas de Dios y las estás haciendo como Dios actuaría. Porque si Dios, ponte en el lugar, si tú fueras mecánico, si tú fueras arquitecto, ¿cómo harías el trabajo, Señor? Ajá, eso te va a ayudar mucho como padre. ¿Qué más? Educar a los hijos con buenos modales y con la Biblia. Importante, ya lo dijimos. Si no lees la Biblia, padre, a partir de ahorita tienes tarea. Si no educas a tus hijos, si no les lees la Biblia en casa, tienes tarea. Darle educación a tus hijos. Obviamente eso como padre te corresponde. Hablamos de la educación. La primera fue la educación espiritual, que es lo primero. Y después viene la educación terrenal, que es mandarlo a la escuela, preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad, ¿no? Para que sea un hombre de bien. Ah, que no tienes dinero, pero puedes, o le gusta a tu hijo, le gustaría tener un oficio, ser plomero, ser albañil, ser, no sé, ser electricista, que lo sea, no es malo. Recuerden que los oficios no son malos siempre y cuando los hagan bien. ¿Qué más? Cubrir con las necesidades del hogar, ropa, alimento, casa, ser el proveedor. Como hombres, si nos casamos, nos toca ser proveedores y tenemos que trabajar para llevar el sustento al hogar. Lo digo porque hay muchos padres irresponsables que abandonaron a sus hijas, a sus hijos, y obviamente a veces los hijos también nacen con un daño, ¿no? ¿Cómo voy a ver a mi papá si era un hijo ya saben, ¿no? Y empiezan ese tipo de cosas, los niños nacen heridos por la ausencia del padre que no supo ser responsable y que abandonó a la familia. ¿Qué más? Bueno, y que si hubiera una educación católica bien, como padre no lo harías. Oye, pero es que mira, yo no la quería porque fue un calentón. Si tú tuvieras una educación católica, no hubieras permitido ese calentón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes y serías consciente de lo que conlleva. Ajá. ¿Qué más? Tratar bien a la esposa, eso también importante. Los hombres no hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Que las golpeaban, que las mujeres no tenían derechos, que digamos eran sometidas, eran sobajadas. Para eso vino la Virgen María en el Nuevo Testamento, para reivindicar a la mujer. ¿Cómo puedes hacer esto? Actúa como San José. Tú como padre debes actuar como San José. San José nunca golpeó a la Virgen María, nunca le pegó, nunca le escupió, nunca la sobajó.
siempre fue un apoyo, porque si tú vas a casarte, el día de mañana es para que esa mujer o ese hombre no sea una carga en tu vida, sino sea ese apoyo, ¿sí? Entonces es importante que sepas eso. Por eso es importante que ojo, y como hombre, que yo sé que probablemente en algún momento haya discusiones o haya peleas en el matrimonio, pero que no los lleve a los golpes, que los lleve al diálogo. Oye, que estamos en desacuerdo por esto, ven, vamos a platicar. Y a través del diálogo debe de venir la solución, no a través de los golpes. ¿Qué otra cosa? No es un objeto sexual. Tu compañera no es un objeto sexual. Eso también es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado también de lo que es una relación sana. He tocado ya este tema en varias ocasiones y ahorita como resumen es, no recuerden, yo sé que es complicado y probablemente es muy difícil porque no vienes bien educado o no venimos bien educados con la pornografía, con los cuentos o revistas eróticas que venden en los periódicos, ahorita con el internet, Facebook, WhatsApp, que de repente ya no hay perdón, ya no hay un control. ¿Qué es lo que pasa? Caemos en este tipo de actos que son prohibidos o ante Dios no están bien. Pues no son, bueno, prohibidos porque Dios no los quiere, pero que los puedes hacer, sí, pero que te va a traer una consecuencia el día de mañana también. El sexo anal, el sexo oral, el que tú agarres nada más a tu esposa cuando ella no quiere y tú tengas ganas, también porque eso se le llama violación. Entonces, aunque sea tu pareja, oye, es que es mi pareja, sí, pero la tomaste a la fuerza. Entonces, las posiciones del Kama Sutra, los condones, todo eso, ya lo hemos hablado del por qué está mal. Entonces, si tú no educas de esa manera también a tus hijos, ¿cómo el día de mañana ellos se pueden pervertir? Recuerda que este tipo de relaciones te pervierten como persona y el día de mañana ya no vas a estar satisfecho, ya no vas a querer hacerlo nada más con tu esposo o tu esposa, ya vas a querer hacerlo con el vecino, con los parientes, con los amigos de trabajo. Ustedes dense cuenta de esto. En cuántas empresas, yo alguna vez que estuve trabajando en empresas, veía todo eso. ¿Cuántas veces no se da en las empresas que todos ya se conocen, digamos, las babas de todos? Mira, ya empiezan a hablar los hombres, no, mira, esta chava ya en México decimos, ya me la tiré, ¿no? Y el otro, no, yo también, y el otro, yo también, pareciera como si estuvieras en la lista en la escuela, ¿no? Presente, presente, y pues no. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque además pierdes como mujer la dignidad y también como hombre. Probablemente en el hombre no se ve tanto por la sociedad, pero al final de cuentas ante Dios has perdido la dignidad. ¿Sí? Satanás ha permitido que te pisotee y tienes que tener tu cuidado con eso. Repito, es difícil, sí, sobre todo cuando tú ya tienes la práctica de estas cosas, cómo quitarlas. Ya tenemos videos también relacionados a eso, cómo quitar ese tipo de vicios en el Santísimo y teniendo buenos hábitos, haciendo de los vicios hábitos. Si tú tienes, por ejemplo, te repito, este tipo de vicios, lo primero que debes hacer es confesarlo. Lo segundo que debes hacer es pedirle a Dios que te dé la gracia para ya no volver a hacerlo. Como le dijo a María Magdalena, vete y no vuelvas a pecar. Pero como tú ya tienes un mal hábito, probablemente tienes 30 o 50 años practicando un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo rápido, el sexo oral. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente ya tienes tú un mal hábito y para que tú lo quites va a estar difícil, sí, pero no imposible. Te tienes que agarrar de la oración, del ayuno, de la confesión de ese pecado desde pequeño, desde cuándo lo has hecho, confesarlo, yendo al Santísimo para entregárselo a Dios y decirle a Dios, renuncio, Señor, renuncio a este tipo de actos que no te gustan. Y como te dije, en el Santísimo vas a encontrar la sanación a través también de los ayunos, que tú seas una persona de ayuno, porque este tipo de demonios, sobre todo el de la lujuria, es a través del ayuno y la oración. Recuerda que eso Jesús lo dijo en los evangelios. Hay demonios que no se van si no es a través de la oración y del ayuno. Entonces te toca eso y confiar en Dios y que tu pareja te ayude obviamente, porque si tu pareja no está convertida y tú sí, pues probablemente en una de esas hasta tu pareja te lo pida, imagínate. Entonces, por eso te repito, esto se está dando, ¿por qué razón? Porque no hubo una educación desde pequeños. Si tú eres un joven que me estás viendo, puedes corregir
y puedes mejorar a diferencia de lo que han hecho tus padres o tus abuelos, y tú puedes cortar la maldición desde ahorita, si quieres, porque te repito, aquí está el evangelio, te estoy compartiendo lo que hay que hacer o lo que me toca a mí compartirte porque Dios me lo ha, se puede decir que son conocimientos que Dios me ha dado, y ya si tú los quieres hacer o practicar, eso ya dependerá de ti, ¿vale? Porque Dios te va a dar libertad de querer hacerlo o no hacerlo. Tú sabrás a dónde te quieres ir, al cielo o al infierno el día de que mueras. Ahora, como madre, importante como madre también, como madre, ¿qué es lo que pasa? Debes de cumplir con tus deberes del hogar, lavar, planchar, los quehaceres. Eso es importante porque muchas mujercitas hoy en día no saben, no saben hacer el quehacer, hermanos. Eso es, yo por así que perdón que se los diga, pero no saben hacer el quehacer. A veces no saben ni lavar. No sé si aquí han visto, en México hay una película que se llama Nosotros los Nobles, y vieron que la chica que está lavando nada más pone la ropa en el jabón o la llena de jabón, la pone en el agua y ya para ella es lavar, ¿no? Sé que de repente eso suena así como que dicen es que eso es película, pero créanme que hay mujeres que no lo hacen. ¿Por qué? Porque a través del movimiento feminista les han inculcado malamente que eso de lavar, planchar es de sirvientas, que eso de lavar, planchar y hacer la comida es de esclavas, ¿no? Y que el hombre tiene que contratar a una mujer que haga eso, y que el hombre tiene que tener un sueldo competitivo para que en lugar de que se lave, ella vaya y mande a la lavandería la ropa. Que en vez de que ella cocine, venga la amiguita para hacer de comer toda la semana, o que la lleve a comer a los restaurantes, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene la obligación. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? Educar a los hijos en la Biblia y el catecismo. Importante que la mamá lo haga. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que ser la catequista de la casa. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo que el padre. El padre tiene que ir a trabajar y la madre tiene que hacer estos quehaceres. Y dentro de estos quehaceres, lo primero que pide el Señor es la educación espiritual. ¿Qué otra cosa? Enseñar a las hijas en los quehaceres del hogar. Como lo dijimos, a veces las mujeres no saben hacer, ya ni siquiera, anteriormente decía mi abuelita, ¿no? Ya ni siquiera saben hacer tortillas, ya no saben hacer el nixtamal, ya no saben moler, no saben cómo cocinar, se les quema el agua, etcétera. Repito, esto no lo tomen personal, no es como que no sea un tema, no es un tema de machismo, es un tema bíblico que también en el Génesis Dios le dio a la mujer estas cosas que ella tiene que como madre hacer, así como el hombre tiene que trabajar, la madre también en sus deberes del hogar. ¿Qué otra cosa? Obedecer al esposo, eso también es importante. Aquí hablo yo de obedecer al esposo, y que quede claro, no significa que la mujer tiene que regresar al Antiguo Testamento, que tiene que ser golpeada, que tiene que ser sobajada, que tiene que ser maltratada, y que aquí yo como hombre lo que yo diga se hace. No, recuerda que todo es a través del diálogo, pero la cabeza, así como Jesús es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza en el hogar, el hombre manda. Yo sé que a veces a las mujeres, sobre todo que tienen el movimiento feminista o que de alguna manera tienen el odio hacia el machismo, pues probablemente esto lo vean mal. Pero repito, si ustedes eligen como mujeres un buen hombre, ese buen hombre no las va a tratar mal, ese buen hombre no las va a golpear, ese buen hombre las va a comprender, ese buen hombre las va a amar. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere Dios. Cuando Dios vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nunca dijo, no es bueno que esté solo y le voy a hacer una esclava. O no es bueno que esté solo y le voy a traer una chacha. O no es bueno que esté solo y va a ser la cariñosa del hogar, ¿no? O la prostituta, para que se entienda. Entonces, no es eso. ¿Vale? Entonces, si tú tienes a un hombre con otras características, es porque como mujer elegiste mal. Si tú tienes una mujer con características que no son estas, es porque como hombre elegiste mal, porque nadie te obligó a casarte con tal persona, fue tu gusto. Y esos temas de los que ya hablaremos más adelante. ¿Por qué? Porque también hay que ver, para elegir pareja hay que tener la intercesión de la Virgen María,
de Dios. ¿Para qué? Para que ellos nos traten de dar, digamos, o más bien nos traten de poner a las personas que tengan, digamos, que traten de hacer su voluntad. Ya el que elegirá serás tú. Te podrá poner 5 o 6 o 2, y de esas 2 o 5 o 10 tú elegirás, pero solamente una, como dice Dios, ¿no? Sin cometer esta parte del adulterio, ¿no? O querer tener más de una pareja. Ahora bien, ¿qué más? Ser un apoyo y no una carga. Eso ya lo mencionamos. Que tú como mujer seas un apoyo hacia tu pareja y no una carga. Porque muchas veces las mujeres también son una carga. ¿Por qué? Porque no se saben comportar como la Biblia manda. ¿Cómo debe de comportarse una mujer? Si quieres más ejemplos, si quieres, digamos, ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en la vida real. Muchas veces las mujeres son borrachas, muchas veces las mujeres salen, por ejemplo, me ha tocado que inclusive en la iglesia hay personas que se quejan porque dicen, es que mi mujer se la pasa todo el día en la iglesia y cuando llego no está hecho el quehacer, cuando llego no hay comida, cuando llego mis hijos están de parranda y ella por estar metida todo el tiempo en la iglesia. Eso también cuidado, porque entonces no estás haciendo tu trabajo como madre. Tu trabajo como madre primero es como dijimos aquí, tus quehaceres del hogar. Si después de hacer todos estos tus quehaceres del hogar puedes ir a la iglesia, vete. Si no, cuidado. Ajá, porque entonces la estás regando, digamos, estás haciendo malas cosas. Entonces, mucho cuidado con eso, mujeres. Por último, los hijos tienen que obedecer a los padres, pedir permiso para todo, ¿sí? Nada de que, pues yo ya cumplí 18 años y como ya cumplí 18 años y soy independiente, ahí nos vemos, mamá. Llego a las 2 de la mañana o no llego, llego hasta el día de mañana. No, es obedecerlo. Si papá o mamá te están diciendo que no, como dijimos, para que seas acreedor a la promesa y seas feliz y tengas largos años de vida en la tierra, obedece a papá y a mamá. Ahorita te voy a decir un requisito, cuándo no obedecer a papá y mamá, solamente en uno, ahorita te lo digo. ¿Qué más? Pedir perdón al fallar, también importante. Cuando un hijo desobedece o hizo algo mal, se pide perdón. Papá, mamá, me equivoqué, perdóname. Se confiesa primero ante Dios, se va al Santísimo y pides perdón, porque esa es una forma de reparar a Dios. Vas y pides perdón a papá y a mamá. Ajá. ¿Qué más? Cumplir con las tareas de la escuela y casa. Importante, si papá o mamá te dicen, oye hija, necesito que laves la ropa porque hoy voy a salir. O hija, necesito que tengas limpia la casa porque va a venir tal persona. Después de la escuela, ¿no? Oye hijo, necesito que vayas por tus hermanos porque hoy no voy a poder ir. Oye hijo, necesito esto. Después de que regreses de la escuela, necesito que hagas esto. Además de cumplir con tu tarea, tienes que cumplir con lo que papá o mamá dijeron. También eso es muy importante porque a veces como hijos no lo hacemos. ¿Qué otra cosa? Trabajar y estudiar. También cuando ya tú puedas lograr trabajar y estudiar, hacer las dos cosas es bueno porque además te formas tú mismo para tu futuro trabajo y además sigues estudiando, ¿no? Entonces te haces un hombre responsable para en tu futuro. Probablemente el día de mañana te toque ser padre y ya tienes un buen hábito. Ajá. ¿Qué más? Apoyarlos en la vejez, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho, en sus necesidades. Cuando papá o mamá ya estén viejos, ya estén abuelitos, yo les digo, ya estén abueleando, entonces vas a ayudar a papá y a mamá, ¿ok? Y te toca hacer lo que dijimos, ¿no? En las necesidades que ellos tengan. Si eres soltero, podrás apoyar más. Si eres casado, de todos modos te toca apoyar. Aquí no hay de que yo tengo hijos, estoy casado o casada y por eso, como mi hermano, o como Eddie es el único soltero, pues que a él le toque la responsabilidad. No, aquí es casado o soltero, con pareja, aunque no estés casado, te toca apoyar y ver por tu papá y por tu mamá. Y pues bueno, dentro de estos es lo que más te quería compartir, hermano. Ahorita voy a dejar hasta aquí el video. Nos quedamos a la mitad del capítulo y ya el siguiente video será la otra mitad para que no se haga tan largo y tedioso el video y sobre todo te pueda ayudar. Te puedes quedar como San Pablo dice, quédate con lo bueno de lo que
pudimos compartir en este video. Si tienes dudas, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Si te gustaría también que hablara de algún tema que a ti te interese, obviamente todo lo tocaré con la Biblia, porque recuerda, todo lo que pasa en la vida tiene un sustento bíblico. Nada más hay que saber dónde está y qué hacer y qué no debes hacer, ¿vale? De todos modos, para el próximo video estaremos tocando la segunda parte porque todavía, repito, me faltaron cosas. Y pues bueno, hasta aquí espero te haya ayudado. Recuerda que todos estos actos que hemos hablado es divina voluntad. ¿Tú quieres ser un buen padre? Vive divina voluntad. ¿Quieres ser una buena madre? Vive divina voluntad. ¿Quieres ser un buen hijo y cumplir y tener la promesa que Jesús hace de ser feliz y tener larga vida en la tierra? Vive divina voluntad como hijo, según el rol que tengas. Y te estoy dando algunas características simples, pero por eso decimos, para poder hacer la voluntad de Dios debemos de leer la Biblia e ir al Santísimo. Las dos cosas. Pues bueno, de mi parte es todo. Que Dios te bendiga.